El día de hoy quisiera compartir a ustedes, con la ayuda de Dios, cómo ser libres de la amargura. Cómo ser libres de la amargura. Dios en su infinita misericordia ha estado hablando a muchas personas. Muchas personas se me han acercado diciéndome: es que usted ha descrito mi vida. Soy un amargado, soy una amargada. Personas que han sido honestos y han sido valientes. Han reconocido: sí es cierto, soy un amargado, soy una amargada y toda la vida lo he sido. Personas que durante las enseñanzas han empezado a recordar su vida desde su niñez y han empezado a recordar todo aquello que han estado viviendo en sus casas, ¿verdad?, donde fueron criados, por las personas que fueron criados. Y luego, durante toda su adolescencia y su vida adulta, quizás en su matrimonio, en el trabajo, y se me han acercado diciendo: sí es cierto, soy un amargado, soy una amargada. Al reconocer su amargura, obviamente que han entendido las consecuencias de la amargura. Y la pregunta es: ¿cómo ser libres de la amargura? ¿Cómo ser libres de la amargura? Primeramente, antes de ver cómo ser libres de la amargura, yo quisiera hoy enfatizar que Dios, por amor a nosotros y por amor a nuestro prójimo, nos manda a echar fuera de nosotros toda amargura. ¿Cómo ser libre de la amargura? Primeramente, es necesario entender que Dios nos manda a que echemos fuera toda amargura. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 31, veamos lo que dice Dios. Quítense de vosotros toda amargura. Dice: quítense de vosotros toda amargura y además otros pecados que acompañan a la amargura como una manifestación externa de esta raíz de amargura, como son el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dios nos manda en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es impresionante que la palabra quítense o quitad en el griego quiere decir barred por completo, barred completamente. ¿Cuán descriptiva es la palabra quítense en el griego? Es barred completamente, es no dejar ni un gramo de polvo en el piso. Es asegurarte, es cerciorarte de que todo el polvo, por ejemplo, ha quedado fuera, que no queda nada dentro. Barred de vosotros completamente, totalmente. Echad fuera, quiere decir quítense. Echad fuera de vosotros totalmente. De modo que el corazón de la persona, hombre o mujer, quede libre, quede limpio de amargura. Hay personas que quizás dicen: ¿amargado yo? ¿Por qué? Porque se están comparando tristemente con otros amargados. Déjame decir algo que ya he dicho. La amargura es el pecado más común a todo ser humano. Creo que no hay ser humano que no haya sentido en un momento de su vida amargura, es decir, resentimiento, rechazo contra alguien al ser agredido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo egoísta. Tú y yo vivimos en un mundo egoísta que solo busca para sí, que no piensa en el bien, en el bienestar, en la felicidad de los demás. Por tanto, desde muy niño, tú y yo hemos venido recibiendo una serie de agresiones de parte de todo tipo de personas, aún, como hemos visto, de parte de personas muy cercanas que dicen amarnos, de parte de nuestras propias familias, de parte de nuestras propias familias. Y es por eso que estoy seguro que el pecado de la amargura es común a todo ser humano. Ha sido común a todo ser humano. Todo ser humano en algún momento de su vida ha practicado la amargura. Ha practicado la amargura. La palabra de Dios dice: quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. Y decía que qué triste es que hay personas que se engañan a ellos mismos. En lugar de examinarse a ellos mismos y en lugar de quitar de ellos, de barrer completamente, de echar fuera toda amargura, dicen: ¿amargado yo? Pero
no se ven amargados porque se están comparando con otras personas a su alrededor que quizás están más amargadas que ellos. Y ese es el problema. Si la persona pusiera sus ojos en Jesús, si la persona fuera a la Biblia y escudriñara la vida de Jesús, el carácter de Jesús, el carácter manso y humilde de Jesús, sí. Si la persona estudiara cómo era el carácter de Jesús, cómo se comportaba Jesús, inmediatamente se va a dar cuenta que no tiene ese gozo y esa paz que tenía Jesús. Inmediatamente se va a dar cuenta que no era una persona mansa y humilde de espíritu y de carácter. Inmediatamente se va a dar cuenta que está amargada en mayor o menor grado, pero hay amargura. La amargura contamina. Quizás no has sido contaminado al grado que otros han sido contaminados, pero si sigues en ese camino vas a ser contaminado y vas a llegar a ser como los demás. Como los demás. Es triste ver a un adolescente de 12 años que dice, ¡ay, mi mamá es una amargada! Qué triste es ver a un adolescente de 14 años que dice, ¡ay, mi papá, no lo soporto! ¡Qué horrible es vivir con mi papá! ¡Es un amargado! Recientemente una persona pasó visitando a unos familiares en otro país y comenta a esta persona que estando con ellos, ¿verdad?, disfrutando de la compañía de ellos, de repente le dijo esta persona a una niña de 4 o 5 años, ¿quieres irte conmigo? ¿Quieres irte conmigo? Le dijo, no, pero llévese a mi hermana, que es mayor que ella. Y también, llévese a mi papá, que no lo aguantamos, es muy enojón. Una niña de 4 años le dice a su familiar, no, yo no me quiero ir con usted, obviamente, quería estar en su casa con su mamá. Pero le dice, pero llévese a mi hermana, que es mayor que ella. Me imagino que la molestará, no lo sé. Pero también le dice, y llévese a mi papá, por favor, que es un enojón, pasa muy enojado. Hay niños, adolescentes que dicen, mire, la verdad es que es un infierno mi casa. Es un infierno vivir con la familia que vivo, quisiera salir corriendo. ¿Por qué, mijo? A ver, ¿por qué, mija? Mire, usted no sabe el papá que yo tengo, la mamá que yo tengo. No sabe el carácter que se gastan. No sabe el carácter que tienen, y le llaman carácter. No sabe el carácter que tienen, que se gastan. Pero ese adolescente no sabe que si no se convierte a Dios, cuando tenga la edad de sus padres, va a ser idéntico, va a ser una réplica de sus padres. Si es un varón, va a ser una réplica de su padre, amargado igual. Si es una mujer, va a ser una réplica de su madre, amargada igual. Querida persona, guárdate de engañarte que no tienes amargura porque no te ves tan amargado como los demás. Si tan solo echaras un vistazo al carácter de Cristo, a su amor, a su compasión, a su misericordia, a su gozo, a su paz, a su reposo y descanso en los brazos de su Padre, a la confianza en su Padre. Sí, si tan solo vieras a Cristo a través de los evangelios, si tan solo fueras serio y diligente para escudriñar las Escrituras y ver los evangelios y hacer un estudio de la manera como Jesús se comportaba, de cómo Jesús era, de cómo Jesús vivía, de cómo Jesús se relacionaba con los demás, te darías cuenta que no tienes ese carácter, que estás lleno de amargura, aunque seas menos amargados que otros. Por eso la palabra de Dios nos manda a quitar, a echar fuera de nosotros totalmente toda amargura. ¿Por qué Dios nos manda, te preguntarás, echar fuera de nosotros toda amargura? ¿Por qué Dios nos manda a echar fuera toda amargura? Obvio, es obvio, por sus consecuencias. La amargura trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. La amargura como tal trae consecuencias. Déjame decirte que sí es cierto que todo pecado trae consecuencias. Algunos traen consecuencias más sobre la persona que los practica que sobre los demás. Aunque finalmente siempre terminan trayendo consecuencias sobre los demás, pero en menor grado. Pero la amargura es un pecado que, como contamina a otros, de igual manera afecta al que lo practica, pero también a los que conviven con él. ¿Por qué Dios nos manda a echar fuera de nosotros toda amargura? Por sus consecuencias. Por sus consecuencias en la vida de la persona amargada, pero también por su consecuencia en la vida de los que le rodean. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de la persona amargada? Veamos Santiago, por favor, capítulo 3. Vamos a ver primeramente las consecuencias de la amargura en la persona amargada en esta tierra. En esta tierra, sí. En su vida diaria, en su hogar, en su trabajo, sí. En esta sociedad donde se relaciona o con quien se relaciona. Santiago capítulo 3, verso 14, dice, pero si tenéis celos amargos, Santiago capítulo 3, verso 14 y 16, pero si tenéis
celos amargos, ¿y qué más? Y contención como fruto de estos celos amargos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No andes diciendo que eres un hijo de Dios. No andes diciendo que eres cristiano. Si tú tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes, ni mientas contra la verdad. Sí, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto. Esto no puede venir del Espíritu Santo. Esto no puede venir del cielo. No puede venir de Dios a tu vida. Mira, es terrenal. Los celos amargos que traen como consecuencia la contención es terrenal, animal y es diabólica. Cuando hay celos amargos, cuando hay contención, esa persona no puede ser hija de Dios. ¿Por qué? Porque esto no proviene de Dios, no desciende de lo alto, es terrenal, es de la carne. Es de tu carne, de los deseos y las pasiones de la carne que batallan contra el alma. Y esto es diabólico, dice la palabra de Dios. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice aquí? Allí hay perturbación. ¿Y qué? Y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí donde hay celos y contención, allí en esa vida, ahí en esa casa o hogar o familia, como le quieras llamar, ahí en esa escuela, universidad, ahí en ese trabajo, ahí hay que perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la primera consecuencia que trae la amargura? Bueno, en la vida de la persona, en la vida de esta sociedad, la primera consecuencia en esta vida terrenal es perturbación y toda, oye bien la palabra, toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? La palabra perturbar quiere decir producir desorden. O sea, donde hay una persona amargada siempre va a haber desorden. Donde hay una persona amargada siempre va a haber alteración. La palabra perturbar quiere decir producir desorden, quiere decir alterar, quiere decir producir inquietud. La palabra perturbación es inquietud. La palabra perturbación es intranquilidad, consecuencias de la amargura en la vida de la persona y los que le rodean en esta vida. Primero, desorden. Va a haber un desorden, ahí no hay orden. Va a haber alteración de todo. Alteración de todo. Va a haber inquietud y va a haber intranquilidad. Va a haber desorden, alteración, inquietud y intranquilidad que provocan ¿qué? Que provocan los enojos, que provocan las iras, que provocan los gritos, sí, que provocan los gritos, que provocan las desconfianzas, sí, que provocan los celos. Todo eso va a haber en ese hogar. Todo eso va a haber en esa familia. Todo eso va a haber en ese ambiente, de modo que es terrible convivir con un amargado. Y no solamente dice aquí la palabra de Dios que va a haber perturbación, desorden, alteración, inquietud e intranquilidad, sino que también dice que va a haber toda obra perversa, lo que tú menos te imagines, ahí va a estar. Sí, en un hogar, sí, o en lo que se debería de llamar hogar, pero no es hogar, es casa, porque la familia está desintegrada. Ahí, en esa casa donde conviven personas que dicen amarse, va a haber toda obra perversa. Sí, toda obra perversa, que quiere decir toda obra cruel. Toda obra perversa, que quiere decir toda obra que hace sufrir. Toda obra violenta, toda obra difícil de soportar. Eso quiere decir que va a haber en una casa donde hay celos amargos, donde hay amargura, toda obra perversa, toda obra cruel, toda obra que hace sufrir, toda obra dura, toda obra violenta, toda obra difícil de soportar, toda obra que hace sufrir a esposas, toda obra que hace sufrir a esposos, toda obra que hace sufrir a hijos, toda obra que hace sufrir a padres, toda obra que hace sufrir a todo ser humano que convive con el amargado. ¡Qué terrible! Hay toda obra perversa. Se comienza con enojos, con pleitos, luego va con la ira, luego va con los gritos, luego va con los golpes y luego va con lo que menos te imaginas, hasta la muerte o el abandono del hogar. Hay toda obra perversa, toda obra cruel. Donde hay amargura hay toda obra cruel. Sí, se lastiman los unos a los otros, se muerden los unos a los otros. A los esposos se les olvida el juramento que hicieron a sus esposas de amarlas, de respetarlas hasta la muerte. Se les olvida. A las esposas se les olvida el juramento de ser fieles, sujetas, leales, amorosas, tiernas. Y ahí las tienes tú, gritándole a sus maridos, faltándole respeto a sus maridos delante de sus hijos. O quizás no hacen todo eso porque el hombre se gasta un carácter, dicen ellas, que olvídate. Si le levantan la voz a ese hombre, les voltea la cara de una bofetada. Pero cuando el hombre se va, ahí quedan murmurando, ahí quedan quejándose delante de los hijos, contaminando a los hijos. Sí, contaminando a los hijos.
toda obra perversa, toda obra cruel, toda obra que hace sufrir, toda obra difícil de soportar. Primer consecuencia, la consecuencia aquí en la tierra. La consecuencia aquí en la tierra. La verdad, ¿quién no ha visto a una persona amargada? ¿Quién no ha visto a una persona amargada que vive un infierno en esta tierra? Vive un infierno en esta tierra donde las pasiones le gobiernan, donde la infelicidad, donde el dolor se refleja en cada momento de su vida. ¿Quién no ha visto una persona amargada aquí en esta tierra en donde su vida se podría resumir en una palabra? Dolor, dolor, infelicidad, miseria, sí. Pero no solo quién no ha visto a una persona amargada, quién no ha vivido de los que están aquí presentes que me escuchan, quién no ha vivido con una persona amargada. Es como vivir en un campo de batalla, ¿verdad? Y lo peor es que es como vivir en un campo de batalla en donde tú no sabes a qué horas va a atacar el enemigo. El amargado, mira, no sabes a qué horas va a explotar. De repente llega tranquilo y dices tú, ¡ay, qué bueno! Bajas la guardia, respiras profundo. ¡Qué bueno que viene tranquilo! ¡Qué bueno que está tranquila! ¡Ay, qué bueno que hoy se despertó con el pie derecho! ¡Qué bueno! Pero de repente, al menor agravio, la persona que hace explota. Es como vivir en un campo de batalla y peor, es como caminar sobre un campo minado. Es como caminar sobre un campo donde hay minas antipersonales, que tienes que andar ahí con mucho cuidado porque no sabes en qué momento tu pie va a pararse en una mina antipersonal y va a explotar y te va a matar. Así es vivir con un amargado, así es vivir con una amargada. Si eres esposo, si eres esposa, si eres padre, si eres hijo y los que te rodean están amargados. Así es vivir con un amargado. Es como vivir en un campo de batalla y lo peor es que no sabes a qué horas te van a atacar. No sabes a qué horas te van a atacar. Es como vivir una guerra de guerrillas, no sabes a qué horas te van a atacar. Es como caminar en un campo minado, no sabes a qué horas pisas una mina antipersonal y te explota. Sí, es como vivir sometido a continua tortura. ¿Por qué? Porque las agresiones que se reciben lastiman. La palabra de Dios dice que hay palabras de hombres que hieren como espadas. Hay palabras de hombres que hieren como espadas. Es como vivir en una continua tortura. ¿Sí? Por eso muchos buscan huir de esos hogares. Por eso muchos buscan huir de esos hogares, escapando quizás por la vía del matrimonio para ser infelices, escapando quizás por la vía de las drogas para ser infelices, o lo que es más triste aún, presos de la depresión, los hijos o los cónyuges escapan por la vía del suicidio, lo cual es terrible. ¿Quién no ha vivido con una persona amargada? El amargado transmite fácilmente, el amargado transmite con una gran facilidad su dolor y hace a todos sufrir. El amargado transmite a todos su infierno, sí, y los hace vivir en un mismo infierno. Querida persona que hoy estás aquí, querida persona que me escuchas, si tú eres una persona amargada o fuiste una persona amargada, sabes, entiendes lo que yo estoy diciendo. Pero la amargura no solamente trae consecuencias en esta vida, no solamente trae consecuencias en esta vida, la amargura también trae consecuencias en la vida eterna. No solamente el amargado, sino busca a la fuente que le puede hacer libre de la amargura, va a ser una persona que va a sufrir en esta vida, sino que también es una persona que va a sufrir en el más allá, en la vida eterna. En Hebreos capítulo 12, verso 15, oye lo que nos dice. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, abre tus ojos, no te engañes, no digas que no eres amargado porque te estás comparando con otros que son más amargados que tú, no, mira bien, escudriña tu vida, sé cauto al examinarte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí ya no estamos hablando de perturbación y toda obra perversa en el hogar, en el trabajo o en la sociedad donde se desenvuelve. Aquí estamos hablando ya de cosas espirituales. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. Y por el momento nos vamos a quedar hasta ahí. Dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? Muchos quizás no saben lo que quiere decir la palabra gracia. La palabra gracia quiere decir dádiva, obsequio, regalo.
favor de parte de Dios hacia el hombre. Es algo inmerecido. Cuando dice que la persona deje de alcanzar la gracia de Dios, es que deje de alcanzar la dádiva de Dios, los regalos de Dios, los favores de Dios. Y yo pregunto hoy, ¿cuál es el mayor regalo que Dios puede dar al hombre? ¿Cuál es el mayor regalo que Dios puede dar al hombre que está en pecado? ¿Cuál es el mayor regalo que Dios le puede dar al hombre y a la mujer que está en amargura? ¿Sabes cuál es el mayor regalo? La salvación. ¿Que no han oído ustedes por ahí que muchos dicen yo soy salvo por gracia? ¿Por la gracia de Dios soy salvo? ¿Sabías tú que una persona que está amargada puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Sabías tú que una persona que está amargada puede dejar de alcanzar los favores de Dios? Todos los favores que Dios quiere hacer a esta persona, pero en especial el perdón de pecados. Porque el mayor regalo de Dios para el hombre pecador es ¿cuál? El que Dios haya dado a su Hijo. Sí, a su Hijo en el que aún sigue teniendo complacencia para morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para el perdón de los pecados, sí. Para que pudiésemos ser libres de la condenación eterna, de una condenación eterna en el infierno a causa de nuestros pecados, pero también para poder librarnos a través de esa gracia, de esa dádiva, de ese favor, a través de haber dado a su Hijo amado a morir en la cruz, para que fuésemos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas, para que ya el pecado no se enseñorease de nosotros, para poder vivir una vida recta, para poder vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Tú te estarás preguntando, ¿cómo puede afectar la amargura a la persona amargada? ¿Cómo puede afectar la amargura a la persona amargada, impidiéndole recibir este regalo de Dios, que es la salvación de todos sus pecados? ¿Cómo puede impedirle? ¿Cómo puede? Déjame decir que la amargura, el tener resentimiento contra alguien, no es más que resistirse a perdonar a una persona. No es que la persona no pueda perdonar. La persona se resiste a perdonar voluntariamente. La persona se resiste a pasar por alto la ofensa. La persona se resiste a no tomar en cuenta el daño recibido. La persona se resiste a soportar y la persona se resiste a darse por aquel que le lastimó, por aquel que le hizo un daño. El amargado o la amargada no es que no pueda perdonar, no es que hay algo en él o en ella que le impida perdonar. No es así. El amargado escoge, la persona amargada escoge voluntariamente el aborrecer al que le ofendió. Y no le voy a decir, ¿sabes qué? Te odio, aunque muchos sí lo hacen. Es muy sutil, lo demuestra a través de un rechazo, a través de no expresarle quizás muestras de afecto, de cariño, no darse por esa persona, ser áspero con esa persona, ser áspera con esa persona. Cuando otra persona te hace algo no reaccionas igual, pero cuando la persona contra quien estás amargado, la persona contra quien estás amargada, a la persona a la cual no quieres perdonar y has escogido voluntariamente aborrecer, cuando esa persona te hace lo mismo que otro te hizo, ahí sí vas a responder ásperamente, agresivamente. Ahí vas a volcar toda tu amargura sobre esa persona. La persona que está amargada, como ya vimos, decide voluntariamente no perdonar, escoge voluntariamente el aborrecer al que le ofendió. ¿Y qué sucede cuando la persona amargada se resiste a perdonar a otros? ¿Qué sucede? En el Evangelio según San Mateo, Dios hecho hombre, Jesús, nos dice ¿qué sucede? En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, oye las palabras de Jesús. Si tú te has resistido a perdonar a alguien, si tú has decidido o has escogido aborrecer voluntariamente a alguien. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Óyelo bien. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, es voluntario. No estés esperando que Dios mande un ángel del cielo a que te toque o que haga algo por ti. No, dice Dios hecho hombre, si tú perdonas. Pero si tú no perdonas, si escoges no perdonar a los hombres tus ofensas o sus ofensas, tampoco, y aquí está lo grave,
tampoco vuestro Padre os perdonará ¿qué? Vuestras ofensas. Si una persona decide voluntariamente en su corazón no perdonar a aquel o aquella persona que le ha ofendido, tampoco Dios le va a perdonar sus ofensas, sus ofensas. Y por eso es que la amargura trae consecuencias eternas. Dios no va a perdonar a esa persona. Oiga, o sea que si yo he dicho que soy cristiano por muchos años, ¿verdad? Y he estado en amargura, nunca he sido cristiano. Bueno, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es alguien que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Alguien que vive para Él, alguien que ha entregado su vida a Él, alguien que también ama a su prójimo como a Él mismo. ¿Y por qué vive para Dios? ¿Y por qué ha entregado su vida a Dios? ¿Y por qué le ama de tal manera? Porque está consciente de que habiendo sido un pecador, está consciente de que sin haber merecido nada, Dios dejó el cielo, Dios dejó la gloria y vino a esta tierra como hombre a morir por él o por ella en la condición que murió. Y dice, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que la persona de Jesús, verdad? Dios mismo, Dios vivo y verdadero, dejar el cielo, dejar el trono, dejar la gloria y viniera a morir por mí, un pecador, alguien que había sido rebelde, que había escogido ser rebelde, alguien que le había menospreciado cada día porque había amado este mundo y las cosas del mundo y los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La persona dice, consciente de que Cristo muere por él o por ella, consciente de que Cristo le perdona sus pecados, dice, ¿cómo puedo yo corresponder a un amor tan grande? ¿Cómo puedo yo corresponder a un amor tan grande que llevó a Dios a dejar el cielo y a dejar la gloria y a morir de la manera que murió cuando yo debía haber ocupado el lugar de Jesús en esa cruz? Cuando yo debía haber sufrido todo lo que Jesús sufrió. ¿Cómo puedo corresponderle? Solamente ¿cómo? Amándole. ¿Amándole cómo? Como Él me amó. ¿Y cómo me amó? Con todo su corazón. Bueno, le amaré con todo mi corazón. ¿Amándole cómo? Como Él me amó, con toda su mente. Es que siempre estuvo pensando en mí. Y aunque yo le hacía esto y esto, aunque le dolía en su corazón mi pecado, aunque yo le lastimaba, Él siempre pensaba en mí. Él siempre pensaba en cómo yo no tenía una esperanza. Él siempre pensaba cómo yo estaba condenado al infierno. Y Él dijo, al sin esperanza le voy a dar esperanza. Al condenado le voy a dar libertad. Y viene a morir por mí. La persona dice, ¿cómo debo de amar a aquel que me amó con toda su mente? ¿Cómo debes tú amar a aquel que te amó con toda su mente? ¿Cómo debes de amarle? Con toda tu mente. ¿Cómo debes de amar a aquel que te amó con todas sus fuerzas? Y que aun cuando no tenía fuerzas, sacó fuerzas de la flaqueza por amor a ti para llegar a la cruz. ¿Cómo debes de amarle? Con todas tus fuerzas. Sí. La persona ama a Dios. Ama a Dios. ¿Por qué? Porque está consciente de que Él le ha amado y le ha salvado. Pero también la persona, ¿quién es un cristiano? El que ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Cómo puede alguien que tiene amargura amar a su prójimo? ¿Cómo puede alguien que tiene amargura amar a su prójimo como a sí mismo? No puede. Entonces, alguien que tiene amargura no es cristiano. No es cristiano. Alguien que no le han perdonado sus pecados, no solamente no es cristiano, está en sus pecados. Alguien que tiene amargura no es cristiano. No le han perdonado sus pecados y está en todos sus pecados. Querida persona, dice la palabra de Dios, que hay una consecuencia eterna de la amargura para el que la practica. No va a recibir perdón de pecados. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que esté en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. ¿Ves cómo la persona puede dejar de alcanzar la mayor gracia que Dios puede dar al hombre? Y con ella muchísimas. ¿Qué otra consecuencia trae la amargura? Esta ya no es en el ser humano que la practica, es en los que conviven con ella. Dice la palabra de Dios también ahí en Hebreos capítulo 12, verso 15, en la segunda parte, vamos a leer todo de nuevo, Hebreos 12, 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pero mira que hay otra consecuencia también para los que conviven con la persona amargada. Dice, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Han habido tragedias nacionales. Sí, han habido tragedias nacionales. Se contamina una represa de donde toma agua
la mayor parte de la población de un país y viene una epidemia terrible. Todos nosotros los que estamos aquí hemos oído hablar del cólera, ¿verdad? Esta no solo fue una tragedia nacional, fue una tragedia mundial. ¿Cuántos países no se vieron afectados por el cólera? Aún el nuestro se vio afectado por el cólera. Una enfermedad que durante muchos años había estado ahí apagada, de repente comienza, si mal no recuerdo, en Perú y se disemina por toda América del Sur y por todo el continente americano y por muchos países. El cólera, una diarrea mortal. ¿Cuánta gente murió por esa diarrea? ¿Sabes tú cuántos hogares quedaron destrozados por esa enfermedad? ¿Sabes tú en cuántos hogares murió un miembro y ese hogar no volverá a ser el mismo? ¿Sabes tú en cuántos hogares murieron 2 miembros por el cólera? ¿O 5 miembros de esa familia? No lo sé. Pero con uno solo que hubiera muerto, esa familia no vuelve a ser la misma. Si acaso aquí hay alguien que ha experimentado la muerte de un familiar por cualquier cosa, todos sabemos que no volverá esa familia a ser la misma, en especial quien no ha vivido. Como un bacilo, una bacteria, pudo diseminarse a través de las aguas y contaminar y enfermar, sí, arruinar, pervertir, contagiar a muchas personas y destruir muchas familias. ¿Sabías tú que hay muchos hogares que se vieron libres del cólera? ¿Sabías tú que hay muchos hogares donde las personas no se enfermaron de cólera? Pero hay algo peor. ¿Sabes cuál es? La amargura. Y no se contagiaron de cólera, pero están contagiados de la amargura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amargura contamina. La amargura se transmite a otros, sí. Y la amargura contamina, quiere decir contagia. Y al contagiar, la amargura pervierte. Pervierte. Oye lo que te digo, pervierte. Pervierte. Tristemente, o quizás felizmente, si lo vemos de otro lado, el niño, el adolescente quizás que moría de cólera, pues ese acababa su existencia y pues se iba con Dios. Se iba con Dios. Pero imagínate un adolescente contagiado de amargura, que no se va a morir de la amargura. Bueno, a menos que se deprima y se suicida. Imagínate un adolescente contagiado con la amargura que va a contaminar a otros, porque este adolescente un día va a ser padre de familia y va a tener hijos. Imagínate qué horrible. ¿Cuántos hogares se vieron libres del cólera? ¿Cuántos hogares se vieron libres de la tuberculosis, que también mató a muchas personas? ¿Cuántos hogares se han visto libres del SIDA, que es la peste también de este siglo? Pero ¿cuántos hogares están contaminados con la amargura? Todos están contaminados con la amargura. Todos están contaminando a otros con la amargura. Y están contagiando, pervirtiendo, echando a perder, arruinando a otros, arruinando vidas. Una enfermedad te mata y se acaba tu vida. Que estabas con Cristo te vas al cielo, gloria a Dios. Que estabas sin Cristo te vas al infierno, qué terrible. Pero si te contamina de la amargura, te quedas vivo y se arruina tu vida por años de años. Y así vas arruinando a otros y arruinando a otros y arruinando a otros. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es estar contaminado! Y qué terrible es contaminar a otros. Con todo esto, tú te preguntarás, ¿cómo ser libre entonces de la amargura? Entendiendo todo esto, tú quizás dirás en tu corazón, yo quiero ser libre de la amargura. Yo quiero ser libre de la amargura. ¿Cómo ser libre de la amargura? ¿La amargura es qué? Es un pecado. ¿La amargura es qué? Es un pecado. Y si es un pecado, es un problema del alma. Sí, es un pecado. Solo alguien que se ha librado de la amargura te puede ayudar a ti. Solo alguien que se ha librado de la amargura te puede decir a dónde ir o cómo ser libre de la amargura. Pero alguien que está preso todavía de la amargura, él, ella y toda su familia, pues no puede ayudarte. No puede ayudarte. Ahora bien, ¿quién o cómo puede ser libre? ¿Quién o cómo puede ser libre? La palabra de Dios dice muy claramente cómo ser libre. Cómo ser libre de la amargura. Cómo ser libre de los pecados que acompañan a la amargura. Cómo ser libre de una vez por todas de las consecuencias que acompañan a la amargura en tu vida y en la vida de los que te rodean. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 34 al 36, dice claramente, Juan 8, 34 al 36, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué? Es del pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el verso 36 es, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice aquí? Seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice Jesús que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es ser esclavo del pecado? Ser esclavo del pecado es estar sometido, es estar sujeto por voluntad propia a un pecado, en este caso el de la amargura. Ser esclavo del pecado es estar sometido, es estar sujeto por voluntad propia al pecado, en este caso al pecado de la amargura. Ser esclavo del pecado es estar vendido al pecado. Tú mismo te has vendido al pecado a un precio. Toda persona que era esclava era alguien que había sido vendido a otro por precio. La persona que es esclava del pecado se ha vendido a los deleites. Toda persona que es esclava del pecado es porque ella misma voluntariamente y consciente se ha vendido a las pasiones. Se ha vendido a las pasiones. Por un precio, porque siempre hay un precio. ¿Cuál es el precio? El placer, el deleite temporal, como dice la palabra de Dios, los deleites temporales que ofrece el pecado. Una persona que es esclava del pecado, en este caso de la amargura, es porque la persona se ha entregado al pecado de la amargura voluntariamente y decide no obtener su carta de libertad. Sí, la persona no es un pobrecito, no vayas a decir, pobrecito el amargado, víctima pobre, pobrecito de mí si tú eres un amargado, pobrecito de mí que soy amargado. No, entiéndelo. Tú has decidido ser esclavo porque tú has tomado una decisión de someterte a ese pecado. Tú has tomado una decisión de que de entregarte a ese pecado conscientemente y no buscar tu carta de libertad. Es impresionante que en Estados Unidos hubo una guerra para que los esclavos pudieran ser libres. Hubo una guerra donde murieron muchas personas que no les importaba aún dar su vida a los familiares, no les importaba que sus esposos, sus hijos murieran en esa guerra porque la causa era buena, era la libertad del esclavo, la abolición de la esclavitud. Pero hoy en día vemos hombres y mujeres esclavos en el pecado que se someten voluntariamente al pecado, pero no buscan su carta de libertad. ¿Cuánto más si la libertad ya estuvo pagada? Qué triste es que durante los años que siguieron a la guerra de Estados Unidos, ¿sabías tú que muchos esclavos, aunque ya se había abolido la esclavitud, seguían actuando como esclavos? Aunque ya se había abolido la esclavitud, seguían actuando como esclavos porque no podían concebir que fuesen libres. Ellos no habían disparado ni una sola bala, ellos estaban esclavos en las plantaciones, ellos no habían hecho ningún esfuerzo, otros habían muerto por ellos, otros que no eran esclavos habían muerto por ellos. Pero no podían concebir cómo ellos, sin haber hecho nada por obtener esa libertad, fueran libres y seguían viviendo como esclavos. Qué triste hoy en día es que hay personas que habiéndose pagado ya un precio por la libertad, que a un libre, que a alguien que era justo, que no había cometido pecado, hubiese muerto por ellos y todavía sigan libres de la esclavitud del pecado. ¡Qué triste! Piénsalo bien. El precio ya se pagó. La guerra ya se libró en la cruz. El diablo pensó que había salido victorioso. Mentira, engaño. Cristo resucitó de los muertos con gloria, ¿sí o no? Cristo resucitó de los muertos con gloria. ¿Para qué? Para dar libertad, para dar vida y vida en abundancia. Cristo resucitó de la muerte con poder. ¿Para qué? Para dar libertad y para dar vida en abundancia. Si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Lo que la psicología no puede hacer, lo que el psicoanálisis no puede hacer, lo que la religión no puede hacer, lo que un ritual no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Sí, lo que la religión no puede hacer. Sí, lo que la religión no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Dice la palabra de Dios. Dice Dios mismo hecho hombre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, querida persona, quizás tú digas, bueno, pero es que yo tengo religión. No importa el nombre de la religión que vengas. Pero es que yo acepté a Cristo. Bueno, ¿te ha hecho eso libre? ¿Tener una religión te ha hecho libre? ¿La religión te ha hecho libre verdaderamente?
¿Has sido verdaderamente libre del pecado? ¿Has sido verdaderamente libre de la amargura? No has sido. Piénsalo. ¿Cuántos años tienes de religión? Si es la religión de tus padres desde niño. Si te cambiaste de religión hace 5, 10, 15, 20 años, ¿piensas si has sido libre de la amargura? Piénsale. La religión no puede hacerte libre. Solo uno puede hacerte libre. Y Él lo dice. El que puede hacerte libre te lo dice. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Querida persona que hoy estás aquí, algunos dirán, bueno, pero es que yo me congrego, yo tengo una denominación, yo sirvo. Mira, el ritual no puede hacerte libre. ¿O te ha hecho libre? ¿Te ha hecho libre? ¿Las obras que haces te han hecho libres de la amargura? ¿O ves que hayan hecho libre a alguien? No pueden. No pueden. Porque si las obras y el ritual y el servir te pudieran hacer libres, entonces Jesús sería mentiroso. Y Él no es mentiroso. Él sería mentiroso porque Él dice, si el Hijo os libertare, nada más. Él está dirigiéndote a una sola persona. Él te está dirigiendo a la persona de ¿quién? A la persona de Jesús. Dice, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdaderamente libres? Porque la religión va a venir y te va a ofrecer libertad. Venga para acá, únase a mi grupo, únase a mi religión y usted va a ser nuevo, usted va a ser nueva, usted va a tener poder en el Espíritu, usted va a quebrantar, mira ahí, espíritus y demonios, usted va a romper cadenas de maldición, cadenas de pobreza. Únase a mi religión, únase a mi grupo, únase a mi denominación. Espérame. Son personas que ofrecen libertad. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que ellos mismos son esclavos de sus propias concupiscencias. No les creas, no les creas. Jesús dice, yo, el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Olvídate de tus obras no te han servido para nada. Olvídate de lo que crees, olvídate del conocimiento bíblico, de los cursos teológicos, no te han servido para nada. Míralo, sé honesto, sé honesta. Mira tu vida, mira tu matrimonio, mira tu familia, mira la amargura, mira las consecuencias de la amargura. Sí, mira las consecuencias de la amargura. Mira cómo en tu hogar ha habido durante todos estos años, hay desorden, alteración, inquietud, intranquilidad. Sí, mira cómo hay toda obra perversa, toda obra cruel, toda obra que hace sufrir, toda obra violenta, toda obra difícil de soportar. Y mira cómo ha contaminado a otros. Míralo, no te engañes, no te engañes. Sé honesto, sé honesta. Algunos dirán, es que mi guía espiritual, mi líder, no sé, mi cura, mi pastor, no lo sé. Mira, ellos no te pueden dar libertad. Ellos mismos necesitan un Salvador. Ellos mismos. Yo mismo he necesitado un Salvador que ha venido a ser el Señor de mi vida. Yo mismo he necesitado a alguien que me dé libertad. Yo mismo busqué en cisternas rotas que no retienen agua. Yo mismo busqué en cisternas rotas que no retienen agua. Yo mismo busqué primeramente en las cosas de este mundo. Y cuando no lo encontré en los placeres y deleites de este mundo, lo busqué en la religión. Y no lo encontré en la religión tampoco. Y cuando creí que ya no podía encontrarlo en ningún lugar, que ya no había esperanza, aparece Cristo. Aparece Cristo y dice, si el Hijo os libertare, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para eso tienes que venir al Hijo. Para eso tienes que reconocer lo que eres. Para eso tienes que reconocer lo que has hecho. Y para eso tienes que reconocer quién es Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? Él vino a dar vida y vida en abundancia. Lo que la religión no ha podido hacer, querida persona. Lo que la religión no ha podido hacer, Jesús lo ha podido hacer. Sí, lo que las doctrinas no han podido hacer, Jesús lo ha podido hacer. Lo que el hombre no puede hacer, lo que tú no puedes hacer, Jesús lo puede hacer. Pero es poniendo tu mirada en Jesús en que vas a ser libre. Sí, es poniendo tu mirada en Jesús y poniendo tu confianza en Jesús, en que Él te puede hacer libre, porque Él no miente, porque Él lo ha prometido, Él lo ha dicho y no miente. Es viniendo a Jesús reconociendo lo que eres,
No justificándote, no diciendo, es que soy así porque me lo hicieron, es que soy así porque crecí en un lugar de amargados, es que soy así porque usted no sabe la vida que he vivido. No, 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 no. Es que soy así porque me lastimaron y voluntariamente decidí guardar amargura. Como cuando el niño va guardando las moneditas en la alcancía y la llena, así está mi corazón. Yo fui guardando, yo fui guardando, yo fui guardando hasta que mi corazón se llenó de resentimiento, se llenó de amargura. Tú tienes que venir a Jesús, tú tienes que venir al Hijo para que te haga verdaderamente libre, pero tienes que entender que tú tienes parte de culpa. Otros te lastimaron, ¿sí o no? Otros te dañaron, ¿sí o no? Y eso es cierto, y no los justifico. Y Dios les va a pedir cuentas. Pero tú tienes que ver tu parte, tú tienes que reconocer tu parte, tienes que reconocer que en lugar de decidir perdonar, decidiste aborrecer, sí. En lugar de pasar por alto, decidiste voluntariamente retener el perdón. Y tienes que reconocer que no solamente tu corazón está cargado de amargura, que eres culpable ante Dios del pecado de la amargura, que necesitas que Él te libre del pecado de la amargura. Tienes que reconocer que has dañado a mucha gente. Quizás esa gente te dañó, pero tú también dañaste. Y no solo dañaste a mucha gente, en tu amargura, en tus enojos, en tus iras, en tus pleitos, en tus celos amargos, en tu malicia, en tu desconfianza, en tu hipocresía, en tu egoísmo. También lastimaste a Dios. Dios fue lastimado cuando vio que en lugar de amarle a Él y hacer su voluntad, te amaste a ti mismo. Te amaste a ti misma, hiciste tu voluntad. ¿Qué más hay que hacer? Hay que poner tu mirada en Jesús, tu confianza en Jesús que te puede hacer libre, no solo reconociendo lo que eres y lo que has hecho y contra quién has pecado, sino que tienes que venir a Él, a entregarte a Él. Entiende una cosa, aquí o eres esclavo del pecado y a través del pecado eres esclavo del diablo, o te rindes a Cristo. Entiéndelo por favor. O eres esclavo del pecado y a través del pecado te rindes al diablo, ¿sí? O eres un siervo del Dios Altísimo.